tiempo de tertulia, en tiempo de análisis. Fernando Paz siempre quejándose, parece el enano reunión. Empezamos bastante, no, empezamos porque sí, son muchas Estás revelando vicisitudes las que sufrimos a diario aquí. Antes de salir al aire, tío. Bueno, ¿cómo estás, Fernando? ¿Bien? Bien, oyéndoos ahí hablar de Rain Man, que no sabíais cómo se llama la película. Intolerable ataque a Simon y Garfunkel, Simon and Garfunkel. ¿A ti te gusta Simon y Garfunkel? No, es una de las grandes músicas de nuestro tiempo, sin duda ninguna. No vamos a entrar en pormenores, pero lo mejor de Simon y Garfunkel es la película Graduado. Estaba hablando de Graduado precisamente, sí, de Javier. Lo mejor de Simon y Garfunkel es martes y Thursday. Y le ha pasado un poco lo del Frente de Judea de Liberación de tal, sí. y qué han hecho los romanos por nosotros. Y dicen, las calzadas, bueno, y aparte de las calzadas, sí, han traído la civilización, buena parte de eso han traído el agua, buena parte de eso nos han enseñado, buena parte de eso, pues le ha pasado un poco a Javier, porque ha dicho, si fuera Funkel, eso no valía nada. Dice, bueno, aparte de la canción de la película, tal, de las aguas turbulentas, de los sonidos del silencio, de joder. 3 canciones, me compré un disco y fue aquello que así me abre las carnes. Lo que le pasa a lo mejor es que no sabe quién era Simón y quién era Garfunkel. No, eso sí que no lo sé. No, lo que le pasa es que le gusta a Rafael, joder. Sí, hay que desvelarlo, claro. Y entonces se hace complicado combinar. Bueno, no está reñida una cosa con la otra. Por No cierto, bueno, ayer amenazó sí. Miguel Ríos con sacar un nuevo disco. No. Sí. Pero si sacó Miguel Ríos. Dijo que se retiraba. Hace 10 años, sí. por lo menos, hace 10 años sacó un vídeo con esa maravillosa promesa de que se retiraba y lo dijo. Y el vídeo iba, o sea, se llamaba algo así, bueno, no sé cómo se llamaba, pero que iba de que adiós, que me voy y tal, no sé qué. Y salió una serie de gente. Yo lo oí, ese disco, sí. Joder, sí. Y el tío ha estafado. con tal de mamar. Con tal de mamar, porque si antes de que se vaya Sánchez vamos a seguir aquí a ver si puedo sacar algo más. Vamos, en tiempos de Franco hubiera sido franquista, no te digo más. Bueno, es que lo fue. Hombre, no, en tiempos de Franco, la ironía. Con la versión de Waldo de los Ríos ganó mucho dinero con el himno a la alegría. Bueno, era un gran músico, Beethoven le copió, ¿eh? Sí, Beethoven le copió, eso sí que es ironía. Por cierto, vaya coñazo del himno de la alegría, ¿eh? Es la canción. No el original. No, digo. El del amigo granaíno este. No estás ya en plan iconoclasta, Simón y Garfunkel, Beethoven, ya. Tengo manía a medio mundo. Ya. Bueno, ahora hablamos de todo un poco. Magnífico el vídeo en el Búnker Bar sobre los nacionalizados hijos de nietos de asesinos internacionales que vinieron aquí a matar españoles. Les animamos a que echen un vistazo al Búnker Bar, si hemos subido un vídeo sobre, bueno, algo que ha pasado medio desapercibido, si no por completo, entre otras cosas también por el contexto, claro, pero que ha sido la concesión de las 170 aproximadamente nacionalidades solicitadas en función de una ley aprobada anteriormente, claro, por descendientes de miembros de las brigadas internacionales y a los que se les ha concedido la nacionalidad española y la posterior comparecencia de Pedro Sánchez explicando el asunto. Bueno, hablamos de eso en el Búnker Bar, en el vídeo que he colgado, porque me parece que es un asunto particularmente indignante. Diego Camacho, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, pues yo, abundando un poco en lo que decís, he oído esta mañana que ya llegan padres con menores desde Marruecos para dejarlos en los centros de los MENAS y después los vienen a visitar todos los fines de semana. Sí. Habrá que preguntar al gobierno si también subvenciona los viajes de los padres. Bueno, no tenga ninguna duda que aquí por subvencionar, por cierto, Sánchez, lo hemos comentado de esta manera, ha tenido que pedir otro crédito fantasma de esos para pagar las pagas estas a los pensionistas. La caja de las pensiones está arruinada. Los que venían a pagar nuestras pensiones han vaciado la caja. Sorpresa. La han vaciado. Estamos en la ruina. Pero no solamente eso, yo leía, no sé si fue ayer o antes de ayer, en el diario Expansión, en estos momentos el índice de pobreza de España está por detrás de Rumanía, Grecia y Malta. ¿Quién nos lo iba a decir que nosotros estábamos ya por detrás, o estamos por detrás de Rumanía? Sí. O sea, una cosa impensable. Entonces, bueno, pues un poco al hilo de todo lo que estáis comentando, y como Javier me va a decir, oye, ¿qué tenemos mañana en Españoles Olvidados? Pues si yo hablo de Mariana Navarro y Ladrón de Guevara, pues la gente dirá, pues ¿quién será esta señora? Ya si hablamos de la beata Ana María de Jesús, que es una de las comatronas de Madrid, junto con Isidro Lavador, lo que pasa es que le han dado mucho bambullo al pobre San Isidro, pero a la pobre beata, pues no. Y entonces mañana voy a hablar de ella, porque entre otras cosas está enterrada en el convento de las Mercedarias, ella era de la orden mercedaria, y es muy curioso, las 3 veces que se ha abierto, la última fue en 1968, el sarcófago está entera.
es un cuerpo incorrupto y además cuando se ha abierto ha salido un perfume absolutamente maravilloso. Con lo cual yo eso lo tengo que contar mañana porque es un caso único. Ya el proceso de canonización está en... ¿Y cuando se abre el sarcófago? ¿Hay un día que se abre? No, se ha abierto para investigaciones de los técnicos y tal, 3 veces en la vida desde que falleció en el siglo XVII, bueno. Y la última fue en 1968 y efectivamente cuando se ha abierto las 3 veces el cuerpo está incorrupto y además desprende un perfume maravilloso según han dicho los técnicos y los expertos. A mí me ha llamado la atención y sobre todo porque es copatrona de Madrid, entonces vamos a acordarnos de ella porque de San Isidro ya se acuerda mucha gente. ¿Y es beata o santa? Es beata y está en proceso la canonización de ella porque claro, es absolutamente milagrosa, aparte tuvo una vida muy entregada, sufrió mucho y era muy conocida como la santa de los pobres. Ella iba con un borriquillo, que lo contaré por Madrid, pues dando todo, incluso alguna vez dio hasta el hábito, joder, a los pobres. Era una cosa, entonces claro, oye, no me extraña que esté en proceso de canonización, porque yo creo que tener una santa tan importante es conocido, por ejemplo, en Madrid, que tiene una plaza con su nombre, tiene un hospital con su nombre, pero nadie sabe quién es la señora que lleva ese nombre. Entonces mañana hablaremos en Españoles Olvidados de la beata Mariana de Jesús, efectivamente. Bueno, vamos a ver. Qué interesante. Hay en los programas de Españoles Olvidados, españolas, pero cuando decimos españoles son españolas, digo para los el lenguaje inclusivo que es algo... Para los no inclusivos. Eso es. No hay lenguaje más inclusivo que bajo el epígrafe de españoles considerar a unos y otras. Claro. Inclusión. Claro, para empezar, España inclusión. Es femenino. España, ¿no? Es femenino, con lo cual en España hay españoles y españolas, pero cuando se dice españoles están incluidos todos en la España que es femenino. Es que es algo, tendré que explicar estas alturas. Sí. Yo tengo 2 hijos, cuando solo tenía una hija, pues decía mi hija, pero cuando tengo 2 hijos se llaman los hijos, ya está, aunque los hijos, pequeño, claro. Ya está, y mis padres tenían 3 niñas y yo, y eran los hijos, pero no por eso no decían las hijas y los hijos. Es que es algo, explicar estas cosas en el siglo XXI, pues estamos retrocediendo a las cavernas. Bueno, ni siquiera eso, porque esto no se daba en esa... Es que se echó poco por la tele Barrio Sésamo. Sí, se echó poco. Cuando explicaban cerca, lejos, 1, 2, 3, arriba, abajo, esas cosas. Entonces una gran parte de la clase política tiene edad insuficiente como para haber aprendido Barrio Sésamo. Carencias y carencias, sí. El otro día había una discusión en Twitter por lo de hablar de la historia del hombre y tal, y entonces saltaron los y las y les de guardia como hienas, diciendo del hombre y de la mujer y todas estas cosas. Y hubo que explicarle la diferencia entre hombre en el sentido de varón y entre hombre como la especie y tal. Bueno, una cosa que hay que volver de verdad a aquello que nos explicaban a nosotros pues en segundo de la EGB, en tercero de la EGB. O sea, estos rudimentos elementales de la civilización los ignoran por completo. Claro, entonces y hubo una pelotera ahí, pero bastante... Bueno, así estamos, Javier, así estamos. Oye, vamos a ver, se cumplen 50 años. Hay cosas que quiero hablar del cerco al fiscal general de Estado, que me parece muy importante, las declaraciones a las que hemos asistido ayer, y cómo el PSOE sigue haciendo piña con todos los casos de corrupción que afecta al gobierno. 3 días de jornada del juicio, y yo creo que esto debería estar ya visto para sentencia después de lo que hemos escuchado aquí. Eso por un lado. 50 años del abandono del Sáhara. La última orden que dio Franco es un hecho de muerte, lo he comentado en un artículo esta mañana. No se abandona la provincia. Se le declara en la guerra. Y que no se abandonara la provincia 53, si no me equivoco. Era la provincia 53. 53 o 52. No, pues sí, pues entonces ya no podía serlo porque Guinea desde el 68 era independiente. No, pues he metido la pata, tenía que ser la 51 en todo caso, ¿no? Pues he puesto la 53 en el artículo. 53, 52. Ceuta pertenece a Cádiz, Melilla pertenecía a Málaga. Eso es. Con lo cual era el 50 y esta sería la 51. Sí, bueno, pues por eso sería España 1 y no 53 igual. Bueno, luego diré que lo corrijaré rápido. Que no me desmonten. Ha sido la culpa del maquetador, joder. Vamos a ver, lo tengo yo aquí, sí, yo creo que me he liado, es que he puesto 53, madre mía. Bueno, para mí en Guinea sigue siendo España. Nada, lo que abunda no perjudica. O sea, que eso está claro. Y Nueva España también, el virreinato. Así que me salen los 53 mínimo. Y ahora Nueva Granada. Y pues me salen los 53 mínimos, si me pongo así me salen 222. Que la Capitanía General de Chile faltaría más. Bueno, una vez lo puedo corregir rápidamente. Bueno, ¿saben qué? No lo voy a corregir porque en los artículos con erratas tienen mejor precio, igual que los libros.
Oye, como ya con esto de lo digital lo puedes corregir, claro, antes te equivocabas en el ABC o en el Alcázar y quedaba plasmado de por vida. Bueno, y luego tenemos la memoria del rey Juan Carlos. Esto solamente a cotillo. He acabado el informativo hoy a las 9:15 hablando de lo siguiente. Majestad, ya que han pasado 50 años, ya que usted hace algunas memorias, a mí me trae sin cuidado las coistas a las que usted se zumbaba. A mí lo que me preocupa son las comisiones o los céntimos que se llevaba por cada litro de gasolina que poníamos. Me preocupaba por qué no obedeció. Me preocupa que usted diga que ha traído la democracia. No, la democracia la trae Franco y no era esto. Usted lo que hizo fue pervertir la democracia con la primera decisión que toma, que es abandonar territorio español, con lo cual fue la primera muestra de intenciones del nuevo régimen. Y por último, ya que estamos, hay un tío que se chupó 15 años en la cárcel por parar un golpe de Estado. Reconozca quién estaba detrás del 23F, y si Felipe González también le acompañaba en esa aventura. Es indecente. Es indecente no de esto. Que además, bueno, aparte del tema de Tejero que estás tú mencionando, Juan Carlos I haya tildado de traidor al general Armada. O sea, bueno, eso es indecente. El general Armada podía ser todo tipo de cosas, pero desde luego traidor a la corona en absoluto. Pero si fue el único que se sacrificó de verdad por la corona. Eso es. O sea, Armada es el que se sacrifica por la corona. Claro, y después el general más monárquico que había en la Armada, que era también Milán del Bosch, cuando le dicen que retire el bando y los carros de la calle de Valencia, inmediatamente lo retira. Es decir, obedece órdenes, porque realmente Milán del Bosch estaba en la segunda fase del golpe de Estado, igual que Armada era la tercera fase del golpe de Estado, claro. Y la primera era Tejero. Eso. Y si el golpe falla es porque Tejero se sale del guión, porque se siente engañado por Armada, con el que ha estado hablando 3 días antes. En buena lógica, porque claro. Verdaderamente le engañan a Tejero. Sí. Claro. No, el otro día me preguntaba un periodista, dice, pero usted dice de quién era Tejero marioneta. Bueno, pues era marioneta de los que dirigían el golpe. Ejecutivamente el golpe lo estaba dirigiendo Armada. Vamos a ver, el autor intelectual del golpe es el rey de España, Juan Carlos I, que es quien dice, a mí dadme lo hecho. Claro. Hay una reunión en enero, a finales de enero, en la que Tejero inquiere por la maniobra política que hay detrás de su operación de la toma del Congreso, y Milans le dice que no se preocupe, que eso corre de cuenta del rey. Claro. Por eso Tejero lleva adelante toda la historia y tal, creyendo que no van a ese, hacer un gobierno del que PSOE y el PP. Lo que le dice Armada el sábado, el viernes anterior al golpe, en donde le dice lo que va a ser, y entonces él interpreta con lo que le ha dicho Milán del Bosch que va a salir un gobierno como tal. Pero ¿quién puede creerse que va a llegar un señor al hemiciclo sin haber tocado previamente a todos los partidos políticos y además con una lista de gobierno? Sí, imaginaros claro. vosotros. Ahí es donde se produce la escena entre Tejero y Armada, claro, cuando se entera de la lista de gobierno, dice Tejero. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo, o sea, desde el punto de vista estratégico, en la publicación de las memorias del emérito, yo creo que hay un error, bueno, hay varios, por lo que yo sé, pero hay un error esencial, que además está llegando mucho a la opinión pública, porque al final, a la gente, en un porcentaje asombroso, lo que le interesa son los líos sentimentales, que si se va a casar con Coina, claro, en los millones que le regalaron. Eso es lo que le interesa a la gente. Y el rey, el ex monarca, está cometiendo un error que yo entiendo que es elemental, y es negar lo que ya todo el mundo sabe. Por lo tanto, eso está lastrando la credibilidad del resto de sus memorias. Si él se está empeñando en presentar sus infidelidades a la reina Sofía en lugar de como sucesos episódicos, en lugar de como realmente una continuidad en el tiempo de relaciones sexuales con diversas mujeres, en ocasiones de manera simultánea, no me refiero físicamente, pero sí en el tiempo, que eso estaba ocurriendo. Tampoco lo sabes. Al mismo tiempo, ya tampoco lo sé, coronel, pero como no lo sé, no, tampoco lo afirmo. O sea, que no me extrañaría, pero quiero decir que él mismo está desacreditando sus versiones de otros acontecimientos históricos
precisamente en función de la escasa credibilidad que nadie puede darle a lo que está contando acerca de sus relaciones sentimentales. Claro, además yo creo que además en el tema, abundando en el 23F, para mí en la historia de la transición realmente el 23F que fracasa es el pórtico a la corrupción política posterior que va a venir después. Bueno, sí. Hombre, a mí realmente la aparición ayer de las presuntas memorias del rey, porque además la parte de Rosa no aparece en el libro, según parece. Yo recomendaría a la gente que compre la versión francesa, porque la española la va a editar Planeta dentro de un mes aproximadamente, y bueno, habrá que ver si pasa lo mismo que aquellas memorias que publicó José Luis de Villayonga, en la cual había unas discrepancias importantes entre la versión francesa y la traducción española, porque se ocultaron muchas cosas en la española, y aquí a lo mejor pasa lo mismo. Y luego me llama la atención el título. Reconciliación, no, más bien revanche. Revancha. Yo le hubiera puesto, utilizando la R, revanche, revancha, porque evidentemente parece que las cosas que dice, o determinadas cosas que dice, especialmente sobre su hijo, pues son bastante crudas. Veremos a ver qué es lo que resulta, pero en todo caso yo creo que oportunamente desde el punto de vista político no es el momento de que se sacaran estas memorias o presuntas memorias, y bueno, veremos a ver lo que da de sí, porque yo creo que los intríngulis de toda la vida de don Juan Carlos de Borbón y Borbón, yo creo que no se van a desvelar en ese libro, sino que simplemente pues él se va a desahogar. ¿Qué más quería la francesa, la autora de ese libro, que se desahogara? Porque todos sabemos el cariño que nos tienen los franceses, ¿no? Sí, yo sí. sospecho mucho Bueno, del contenido de ese libro. Acabo de, a lo que me estoy escuchando, como estoy haciendo mil cosas, tengo unas bodas de plata este sábado, y a unas bodas de plata que tuve el año pasado les estaba diciendo que me manden las coordenadas de este sábado, que hace un año que fue la celebración de las otras bodas de plata. Sí que no puedo estar, no soy una tía, no puedo hacer dos cosas a la vez. ¿Te parece? Yo creo que sí puedes hacer varias cosas a la vez. Sí, pero de hecho, te he visto hacerlas. Las hago mal. Hay una ocasión. Las hago mal. Bueno, el caso es que estaba diciendo, oye, que ¿cómo quedamos este sábado para la boda de plata? Me dicen, fue hace un año. Bueno, podés estar preparando las de oro y tal. Estoy buscando en otro grupo. Esto puede hacer caso de lo que me mandan. Si es que soy un mandado. A ver, Fernando, empezamos, si os parece, luego nos metemos con el fiscal general del Estado. Pero vamos a seguir en este tema histórico. 50 años de la Marcha Verde. Además del cumpleaños de mi padre, que hubiese sido hoy, 50 años es hoy. Es hoy. Aunque se celebre en otro sitio, pero... En el cielo, no, claro. Tenía dudas, pero no me quiero liar. Es hoy. Bueno, 50 años de la Marcha Verde, el coronel, para mí general, Diego Camacho. Qué manía, te he dicho que soy coronel y a mucha honra. En ¿no? esta tertulia te hemos ascendido. Mi suegro era coronel también, y no quiso que le hicieran general honorífico. Es más, salimos al monte a quemar, se mosqueó tanto que salimos a quemar los uniformes. Lo que sois es con propio esfuerzo, entonces no quiero nada más. Digo que con mi suegro salía a quemar los uniformes, estaba mosqueado, solo se quedó el de gala para mi boda y casi quemamos medio monte. Se nos fue de las manos ahí. Tuve que hacer esta pizza ahí porque para hacer un cortafuego. No voy a contar más cosas. Sí, vamos a hablar del fiscal general del Estado, que es más ligero el tema. Vamos a hablar, Marcha Verde primero. A partir de yo de esta manera que digo que empieza la decadencia a nivel internacional, la sumisión a organismos supranacionales, creo que fue un punto de inflexión, ¿no? Yo diría que se verifica de una manera visible. Sí. Pero indudablemente la dependencia y la sumisión es anterior, pues no cabe la menor duda. Con anterioridad, España ha renunciado al proyecto islero de facto, aunque es verdad que no es abrogado, porque lo será el año 87, pero España ha renunciado a esa soberanía, por ejemplo, en palabras del propio Franco, porque no nos pueden hacer mucho daño, ¿no? Tiene que elegir entre dos situaciones, y una es continuar con el proyecto nuclear y la otra pues es irritar al amo norteamericano, a los todopoderosos norteamericanos. O sea, es la realidad. Eso se venía arrastrando desde tiempo atrás, porque la cercanía a Estados Unidos, aunque es verdad que en unos términos distintos a los actuales, pero la cercanía a Estados Unidos, pues indudablemente entre una gran potencia dominadora del mundo, una de las dos, y un país como España, que necesitaba, por razones de supervivencia del régimen también,
esa proximidad, pues fue la que fue. No hay que engañarse tampoco al respecto. Se produjo una relación de dependencia evidente. No hay mal que por bien no venga, recordar esa frase. Entonces, bueno, pues, ahora, ese proceso se agudiza y sobre todo tiene su plasmación más evidente en dos hechos. Uno, el asesinato de Carrero, que está estrechísimamente relacionado con la presencia de España en el Sáhara y con la necesidad de entregárselo a Marruecos. Sí. Y esa es una primera fase, podemos decir. Luego viene toda la cuestión de las relaciones entre aquellas dos formaciones que había en el Sáhara, una pro-española y la otra que acaba derivando en el Frente Polisario, etcétera, que tiene mucho que ver con cuestiones generacionales y también con el dinero que salía de Rabat, por cierto, ¿no? Luego el Polisario acabó tirándose de los pelos, como es lógico, al poco tiempo, pero bueno. Y que culmina, digo, esa segunda fase en la marcha que Kissinger llamó blanca y que Hassan II rebautizó verde con los colores del Islam. Rebautizó verde, efectivamente, por esa razón. Y fue una idea norteamericana realmente para que España se viese obligada a entregar el Sáhara para hacer la causa popular, de tal manera que Hassan II se convirtiera en un hombre mucho más aceptado en su país, que tuviera una causa irredentista que reclamar, y naturalmente pues a costa del enfermo de Europa, en ese caso del enfermo del norte de África, que era España. A esas alturas, situación política española agónica de Franco, en este caso, y un lobby pro-marroquí actuando en el seno del gobierno español, pues lógicamente en favor de los intereses de Marruecos. Es un momento, joder, qué duda cabe, es un momento clave en nuestra historia. Yo a mí me gustaría incidir en el ámbito internacional, porque bajo mi punto de vista se produce, digamos, esta presión de Estados Unidos y de Francia, es decir, de Henry Kissinger, que es el secretario de Estado, de Gerald Ford, y Giscard d'Estaing, sobre España. Vamos a ver, según, digamos, el análisis del Pentágono y del Departamento de Estado, estamos en 1974, en donde la situación en un punto estratégico para los Estados Unidos, que es el Estrecho de Gibraltar y todo el Mediterráneo, que conforman con el escudo occidental de defensa de Israel, con Irán, que todavía reina el Shah de Persia en el escudo oriental. Marruecos, en ese momento, estoy en el año 74, es un país enormemente inestable para el análisis o para los analistas del Departamento de Estado y del Pentágono y de la CIA. ¿Por qué? Porque Hassan II en el año 72 ha sufrido un intento de golpe de Estado en el Palacio de Esquira, que se salda nada más o menos que con 100 diplomáticos muertos en la fiesta del trono. Sí, sí. Y al año siguiente hay un segundo intento de golpe de Estado, que no tiene nada que ver con el primero, pero un año después, que lo comanda la mano derecha de Hassan II, que es el general Uzquir, que también se salda con un fracaso. Entonces, para el Departamento de Estado y para la CIA, en ese momento, el Estrecho de Gibraltar y, por lo tanto, la puerta al Mediterráneo, tiene la situación siguiente. Al norte tenemos a Portugal con el baile de la Revolución de los Claveles, sí. Y en España una situación de Franco, el general Franco, en situación agónica, porque os recuerdo que antes de morir en el año 75, un año antes, está teniendo crisis, está teniendo una situación, digamos, de enfermedad, digamos, recurrente, que es cuando por primera vez el príncipe de España toma en la jefatura del Estado de forma interina. Entonces, para el Departamento de Estado, la forma de asegurar el eje Azores, Gibraltar, Chipre, es decir, se encuentra que en el Estrecho de Gibraltar hay dos países al norte, que uno está al borde de un comunismo dirigido por militares revolucionarios, y por el otro una gran incógnita, que es
¿qué va a pasar cuando Franco se muera? Porque, bueno, evidentemente no va a haber una continuidad del régimen, y por un lado, y por otra parte, pues no se sabe si va a haber una agitación que va a impedir el que España entre en un proceso de pacificación y tal. Entonces, el único país que ofrece garantías para Estados Unidos es Marruecos. ¿Por qué? Porque Argelia está vinculada a la URSS, al lado soviético, y porque Mauritania es un país tan pequeño y tan irrelevante desde el punto de vista económico, sí, y militar, que digamos sería irrelevante. Y por lo tanto Marruecos, la estabilidad de Marruecos se convierte en la piedra angular. Y como tú has dicho, evidentemente el proyecto es convertir de un país inestable en un país que tenga una empresa exterior de irredentismo. Y la empresa exterior, evidentemente, es el Sáhara, que entraría dentro del proceso que hay en todo el mundo de descolonización. Sí. Entonces, a ver, hay un libro muy bueno, si me permitís salir de esto, brevísimo, de Nico Roa, que se llama 1975, buen amigo, sí. El año de la tormenta. Es una especie de, bueno, de novela histórica, pero es una, digamos que es una mezcla de historia y de novela, y algunos personajes inventados y tal. En ese sentido, pues hay que calificar de novela histórica, pero que retrata perfectamente, muy bien, la atmósfera de lo que se vivía en el Sáhara en aquellos momentos y la situación, el contexto político general. Perdona, Luis. Entonces, y con esto ya termino. Y después, dentro del Sáhara está la ceguera del entonces gobierno español, que cuando surge en el año 72-73 el proceso de independentismo, les falta la sensibilidad de ver que el apoyo mayoritario de los saharauis está hacia un movimiento que es lo que después va a ser el Frente Polisario, y entonces el gobierno entonces piensa que tiene muchas vinculaciones con el marxismo, con Argelia, y que por lo tanto no es de fiar, y entonces genera un partido artificial sin ningún implante en el territorio, que es el Partido Unificado Nacional Saharaui, el PUNS, y le da la tesorería a uno de los chiuj más importantes que hay entonces en el Sáhara, que es el Hatri, que al poco tiempo, cuando el tío se ve bien instalado ahí en el bus, coge la caja y se larga a Marruecos. Luis. Voy a contar una cosa al hilo, porque habéis hablado de muchos temas particulares, habéis hablado del 23F, de Henry Kissinger, me ha dado la pista. Algo que yo lo sé porque me lo contó el artífice de la historia, que fue Gonzalo Fernández de la Mora. Vamos a ver. Gonzalo Fernández de la Mora, el mismo día que asesinan al almirante Carrero, él está convocado en la presidencia del gobierno en Castellana 3, porque la tarde anterior ha habido una entrevista entre Henry Kissinger y el almirante Carrero Blanco. Y a eso de las 10 de la noche, me contaba Gonzalo Fernández de la Mora, pues yo hice la tesis doctoral sobre él y he hablado con muchas cosas con él, me dice, me llama el almirante Carrero y me dice, oye Gonzalo, quiero verte mañana en la presidencia del gobierno. Mi almirante, ¿qué pasa? Me ha amenazado Henry Kissinger. No dijo más. Bueno, ¿qué bomba estás contando? Una amenaza, claro. No, porque siempre ha habido noticias de que se pensaba que... Pues pero esto, claro, otra cosa es un testimonio directo. Claro. Esto me lo cuenta a mí Gonzalo Fernández de la Mora. Digo, ¿y tú qué pensabas? Dice, joder, yo me quedé, perdóname la expresión, pero Gonzalo, aunque era un embajador muy educado, así en petit comité, dice, me quedé acojonado. Dije, coño, ¿cómo que la amenaza? Hombre, digo, usted, querido Gonzalo, ¿qué pensaba? Dice, una amenaza de muerte. Dice, claro, eso no lo dijo el almirante Carrero, me ha amenazado.
Pero yo lo vi claro. Gonzalo Fernández de la Mora era un personaje con mucha perspectiva política. Dice, yo me temí que era una amenaza de muerte. Bueno, Luis, perdona, te pregunto, ¿qué otro tipo de amenaza puede lanzar un secretario de Estado norteamericano contra un presidente? Que te vas a quedar sin jubilación, te vas a enterar, ¿no? O sea, no tiene... Eso Gonzalo lo vio claro. Cosa que efectivamente al día siguiente sucedió. Es decir, Kissinger sabía muy bien el tema, porque, hombre, todos sabemos, no digamos el coronel Camacho, que ha estado muchos años en el servicio de inteligencia, que el jefe de antena de la CIA de Madrid, el día que atentan contra Carrero y explota la bomba, está en las proximidades de la iglesia de los jesuitas de San Francisco de Borja. Eso nadie lo ha desmentido. Y estaba. Es decir, la CIA estaba controlando a ver qué pasaba. Si la CIA... Sí. Y no solamente eso, había un coche de los equipos operativos que estaba ahí también. Por no seguir con el tema. Pero, es decir, si la CIA lo sabía, ¿cómo no lo va a saber Henry Kissinger? Por cierto, porque hay que decir que el almirante Carrero no era partidario de parar el proyecto Islero. No, claro. Bueno, déjame decir una cosa. Y era partidario de llevar una determinada política del Sáhara, que era la concesión de la autodeterminación, pero la presencia del ejército español en el Sáhara, con bases allí, fundamentalmente pensando en dos cosas: la protección de las Islas Canarias y la posible generación de problemas en el sur, naturalmente a Marruecos, para evitar las reivindicaciones marroquíes y salvaguardar Ceuta y Melilla. Esa era la política de Kissinger, pero de Carrero Blanco. Tengo la absoluta convicción de que eso fue lo que determina, pone cuestiones relacionadas con la apertura política española, etcétera, hay más cosas, pero lo que determina la decisión norteamericana es el Sáhara. Entonces, esa mañana, me contaba Gonzalo Fernández de la Mora, yo voy a las 9 de la mañana, pues yo sabía que iba a misa el almirante, estamos esperando, dice, yo miraba el reloj, las 9 y cuarto, las 9 y media, las 9 y tal, y no llegaba. Dice, y en esto ya se produce... Alguien llamó telefónicamente al ayudante del almirante Carrero, que estaba en presidencia del gobierno, y le dijo, don Gonzalo, ha habido una explosión, no sabemos muy bien, no aparece, pues todavía no, claro, el coche estaba encima del tejado de los jesuitas, no aparece el almirante, no sabemos. Y digo, ¿y tú, Gonzalo, qué hiciste? Dice, yo sabía que en ese momento le habían matado, fíjate, y después de eso, ¿qué hiciste? Dice, cogí el coche oficial, me fui al Ministerio de Obras Públicas, él era el ministro de Obras Públicas, metí las 4 fotos de familia en un maletín y me fui a mi casa. Mi papel como ministro había terminado. Esa es la historia que a mí me contó personalmente Gonzalo Fernández de la Mora. Bueno, hay una historia que me está contando, esto es un poco más de cotilleo, un buen amigo mío que hace escolta, y me dice, en una ocasión, Bárbara Rey, cuando íbamos a llevarla a Telecinco, seguridad, ¿no? Este amigo mío nos contaba que el día antes del 23F la llamó el rey Juan Carlos y le dijo, María, mañana no puedo verte porque estoy en algo gordo metido y si sale a la palestra me juego la corona. Entonces, que esto ya es Voz Populi, me ha contado la misma. Sí, Voz Populi, sí. Bueno, hay que decir, Javier, si me permites una cosa para terminar, porque tampoco podemos olvidar algo que creo que es muy sustancial. Todas estas cosas eran hasta cierto punto del conocimiento público. Si en las actividades de su majestad, hombre, quien más, quien menos, pues tenía un amigo que había trabajado en la escolta del rey, o tenía un amigo y que conocía cómo pues Juan Carlos cogía la moto, subía por la carretera de La Coruña, iba a determinados lugares allí a la derecha hacia Torrelodones, tal. O sea, todo esto se sabía. Generalmente al mismo lugar. Pero, y yo conozco, de hecho, por Sabino Fernández Campo, alguna escena que todavía me parece un poco temprana para contar, pero que es francamente jocosa y que luego a micrófono cerrado os contaré porque no tiene desperdicio de todo este asunto. Y te lo contó Sabino Fernández Campo. Sí. Pero quiero decir con esto que esa prensa que ahora se hace de nueva, es que me recuerda la escena de Casablanca de aquí se juega, ¿no? O sea, llevan 2 años montando aquella timba y tal y cual, y de repente el jefe de policía dice, aquí se juega, pero qué escándalo. La misma prensa que lleva décadas, literalmente décadas, escondiendo en cajones un montón de material gráfico y de documentación que no les ha dado la gana publicar y que son
cómplices de tantas y tantas cosas, y sobre todo que son cómplices de todas esas actividades que ahora achacan que al se rey. podrían haber parado Pero- porque el rey es un juguete roto en manos de todos estos sinvergüenzas que le darían las gracias Pero- y que ahora se sorprenden. Para terminar con el tema de Carrero, o semiterminar, yo apuntaría un asunto en la prensa de la época, recordar que es que antes de la muerte de Carrero hubo una campaña bastante extensa de que Carrero es que era un hombre muy duro, que podría ser un mal sucesor de Franco porque pondría trabas sí, a querían la hacer- sucesión sí. del príncipe de Asturias y tal, cuando Carrero era una persona que era enormemente fiel a Franco y que no tenía ambiciones políticas a posteriori de él. Pero fijaros que todo esto se encubrió bajo una historia de que había que dejar paso a los tecnócratas. Es decir, que tenemos la idea que había un opus malo, que era Carrero Blanco, porque era un miembro del opus Era Dei, supernumerario. y había un opus bueno, que eran todos los Lópezes, que eran los que sí apoyaban al rey y todo esto. Fijaros vosotros la campaña esa tan Pues esa Me alucinante. hace mucha ¿eh? gracia lo que estás contando, porque si contáramos, y no estamos en una tertulia rosa, las aventuras de la mujer de Carrero, la señora Pichot, Sí. pues mejor no contarlas. ¿eh? Sí. Entonces, Vale, me hace mejor no. mucha gracia. No, vamos a ver. Es que aquí cada uno que se lleve lo suyo. Es que esta señora tenía mucho que ocultar, ¿eh? Porque amante los tenía, pues más que María Luisa de Borbón. O sea, así de claro. Sí, pero en tema, bueno, Además era muy guapa, ¿eh? Era muy guapa, Era muy guapa, ¿eh? sí, Era claro. muy Sí, guapa. sí, es verdad. pero yo recuerdo otro caso que fue el caso de la mujer del jefe del Estado Mayor del Ejército, Sáenz de Tejada, que su mujer se lió con un diplomático de la Petit Carrière No dejáis destinado títere en con cabeza España, hoy, ¿eh? Joder. es decir, que no era de carrera tal, pero era de estos que empiezan por abajo y tal. Y entonces esta señora se fue a París, claro, se montó un escándalo y esta señora se fue a París con su nueva pareja y ahí parecía que acababa la historia. Aquí siguió el jefe del Estado Mayor del Ejército, pues ya sin pareja y tal. Y bueno, resulta que cuando yo me voy a Guinea y empieza a haber esa disensión con la política que había planteado Suárez en Guinea Ecuatorial y había continuado Leopoldo Calvo Sotelo, el asunto era que la cooperación que estaba llevando España en Guinea Ecuatorial era poner en práctica las teorías de Gunnar Myrdal de cooperación con el tercer mundo, y que si funcionaba bien, evidentemente todo el proyecto de la francofonía de Francia pues entraría en crisis, o por lo menos los franceses sí que fueron capaces de detectarlo. Y entonces mira tú aquí que el embajador que nombra Francia en Guinea Ecuatorial es este diplomático de la Petit Carrière que llega a Guinea con la mujer, con la antigua mujer del jefe del Estado Mayor de la Defensa, con el concepto que tienen, digamos, la cultura bantú, la tribu Fan y los diferentes clanes de Guinea Ecuatorial, que es el hombre y que es la mujer, con objeto de impulsar el prestigio de Francia frente a España. A ver, ¿Sabéis esto o no? no, bueno, yo sí porque tú me lo has comentado. Sí, porque lo habías contado. Me lo has comentado a mí en la anterior historia de una ocasión. época, en otras ocasiones. Sí. Yo. Oye, ¿queréis que sigamos por este camino? Que recordemos los 50 años de lo que eso supuso, lo que vino después, o preferís Sí, que no, hablemos yo creo que sí. Bueno, como queráis, No, es interesante, ¿no? vamos a seguir en este Bueno, tema, por eso podemos quería decir una cosa al tengo días para hablar de eso. Al No, sí podemos respecto- hacerlo, yo creo, Javier, porque como me imagino que el 20N que nos toca tertulia, Sí, eso va a ser- vamos a enlazar,
con lo que era el Efectivamente. 20N, pues, bueno, me parece bien, sobre todo porque los españoles, y qué mejor que Fernando lo diga, que es historiador, ya no saben nada de la historia ni reciente ni lejana de España. Entonces, oye, la radio yo creo No, les parece, Felipe González les parece la prehistoria, claro. pues, Entonces, imagínate. informar y formar a los españoles a través de la medida que nosotros podamos en esta tertulia radiofónica me parece importante. Pues ya ¿Te está, parece, Javier? continuamos ahí. Vamos. No, quería añadir una cosa al hilo de algo que ha dicho el coronel sobre, efectivamente, sobre Carrero, ¿no? Con Carrero ha sucedido también que se ha generado una especie de leyenda, vamos a decir así, probablemente pues por razón de su asesinato, ¿no? Que estaría justificada en lo que hace a su asesinato. Vale. Pero Carrero no era un hombre particularmente misterioso. O sea, era un hombre que era... Ni misterioso ni ambicioso. No, por supuesto, pero precisamente, ¿no? Que era un hombre lealísimo al régimen, Sí. Era la continuidad un poco natural, la prolongación del propio Franco, pero no era un hombre particularmente dotado políticamente, ni era un hombre, no, era un hombre sencillamente leal, que había trabajado con Franco muchos años y Perfecto jefe de gabinete. y poco más. Entonces, hay una especie de idea, yo diría que un poco en los dos extremos de cada lado, ¿no? Acerca de Carrero, que me parece perfectamente falsa. Y es que, de no haber sido asesinado Carrero, a la muerte de Franco, pues probablemente se hubiera prolongado la existencia de un régimen en forma seguramente de dictadura militar, sí, durante un tiempo y tal, los unos para censurarlo, Eso era falso, y los otros para aplaudirlo. Y yo creo sinceramente que eso no hubiera sucedido en ningún caso. No, porque Carrero además manifestó en varias ocasiones. Carrero lo manifestó y el propio Juan Carlos lo ha dicho a posteriori. Lo que Carrero hubiera hecho con toda probabilidad hubiera sido, dimiento del rey ya proclamado, dimitir. Claro. Porque, entre otras cosas, los militares franquistas no se rebelaban, dimitían. Y Carrero Cosa era que no hizo Arias quinta Navarro. esencia, y Carrero era la quinta esencia precisamente de eso. Pues con la misma displicencia con la que despachó el rey a Arias Navarro, y diciendo aquello es un desastre sin paliativos, le hubiera pedido la dimisión a Carrero, y Carrero sí, por supuesto, hubiera dimitido sin más. Pero quiero decir que algunos, en razón quizá de una justificación de fondo del crimen que llevó al asesinato de Carrero, y otros precisamente pues para explicarlo desde posiciones completamente distintas, vienen sosteniendo unos supuestos de qué hubiera pasado si Carrero no hubiera sido asesinado, como digo, en un caso para condenarlo, en el otro para aplaudirlo, que no se sostiene. Carrero hubiera dimitido y la historia de España sustancialmente no hubiera cambiado en nada. A lo mejor hubiera desempeñado el papel de Arias. Oye, Torcuato, No creo. Yo creo que el discurso de Carrero, yo creo, en mi opinión, el discurso de Carrero a la muerte de Franco hubiera sido: Majestad, estoy a su disposición hasta que usted quiera. Yo creo que hubiera durado 2 meses. Sinceramente, no los 8 que duró o 9 que duró Arias. Yo creo que hubiera durado 6 semanas y el rey le hubiera agradecido los servicios prestados y se había ¿No terminado. crees tú que el rey con el asesinato de Carrero pierde todos sus referentes políticos y ya cae en manos de todos los golfos de alrededor? Yo creo que la historia del rey, vamos a ver, a poco que se conozca, el Carrero es el que orquesta la Operación Príncipe, sí, por eso digo, el año 65-66, para dar a conocer al príncipe en distintos círculos, una operación que no tiene un gran éxito, porque hay que decir, más allá de la propaganda de la prensa, sobre todo a posteriori y tal, ahí no tenía absolutamente ningún carisma. El rey caía, resultaba una persona agradable en términos generales, porque procuraba no molestar, que era lo que le habían un poco enseñado y tal. De Navidad, por ejemplo, era lo que se conocía, no era un líder, era un tío con una capacidad carismática de arrastrar absolutamente a nadie. A distancia corta era muy campechano. Sí, campechano, muy entrañable. Pero en esa época ni eso, porque sabías quién era. Claro. Entonces, que sabes quién es, digamos, el peso de la púrpura hace que cualquier gesto que él llevase a cabo fuese percibido y valorado, claro, de una manera que, si lo hubiera hecho el vecino del Quinto, pues no le daríamos mayor importancia, ¿no? Entonces, él en sí mismo no tenía verdaderamente ese valor que se le ha querido dar. Sí es verdad que uno lo tiene también en función de las esperanzas que otros depositen en él, y es indiscutible que todos
llegado a un determinado momento y sobre todo asumido por Franco y sobre todo después de 1969, quisieron ver en el rey, como también en su momento cada uno quiso ver en Franco, cada una de las familias, pues cada uno quiso ver en el rey aquello que le era más grato y más conveniente. Pero la realidad es que el que ciertamente sí hizo, bueno, de Valladares hasta cierto punto y de gran valedor de Juan Carlos, fue Carrero Blanco, que nadie se olvide de esto. Y evidentemente Juan Carlos quedó un tanto al descubierto una vez que fue asesinado. Por eso digo, asesinado Carrero. El modelo autonómico, pero yo creo que con Carrero Blanco no hubiese... Es que Carrero, el modelo autonómico, vamos a ver, el modelo autonómico obedece una deriva posterior y Carrero Blanco no hubiera estado, efectivamente. No hubiera estado ya en el planteamiento autonómico. Bueno, yo creo que yo creo que es lo que ha dicho Fernando. Bueno, o sea, hubiera durado como mucho 2 meses o a lo mejor 2 semanas. Es decir, yo creo que la idea de Carrero era, moría Franco y le decía: Majestad, solo con usted hasta que usted quiera. No, si yo la duda que tengo, yo coincido con vosotros, yo creo que en ese momento a lo mejor el rey se hubiese apoyado más en Carrero. No sé si me entendéis pero es que no, porque había todo un grupo de lo que he mencionado antes, de los del Opus Dei tecnocrático, que formaban un grupo de presión para capitalizar la influencia dentro de Zarzuela. Bueno, es que además también hay sospechas de que se sabía que iban a atentar contra un gran personaje que se podía ser Carrero Blanco y le dejaron al descubierto. Es decir, que esto también se sabe. Hay un libro que tiene un título, me parece que es de Cerdán, que lo explica todo, y es verdad. Todos querían matar a Carrero. Y es cierto, Carrero molestaba por determinadas cuestiones, que sería muy prolijo explicarlas, no vamos a hacer ahora, pero es verdad que todos tenían interés, e incluso en el Pardo había interés de que Carrero desapareciera. Bueno, vamos a seguir avanzando, ahondando en esto. Tú comentabas antes, Fernando, y yo coincido contigo, y con vosotros, cómo parte de la prensa ha estado tapando todas las fechorías, entre comillas, del rey o golfadas, y le darían las gracias, todas las gracias y tal. Yo he de decir, por la parte que a mí me toca, que a mí me costó mi salida de Intereconomía en el 2014, lo he contado en alguna ocasión. Yo además producía mis programas, y tuve un debate agrio con Iván Espinosa del Montero, que no era diputado ni era nada en ese momento. Y porque estamos hablando del año 2014, ¿no? Que es cuando adica, hablo de la abdicación. Ah, vale, sí, claro. Hablo de la abdicación. Entonces en ese programa de radio, Iván, que no era diputado, insisto, Vox acaba de nacer, entonces pide que dediquemos el programa a su majestad el rey, y a mí se me ocurre decir, no, yo prefiero no hablar de esto, dedicárselo a vosotros, pero yo quiero dejar constancia de que yo no me sumo a ese homenaje que estáis planteando. ¿Cómo? ¿Tú no te sumas? No, yo no me sumo. Entonces nos ensalzamos Iván y yo en un debate. ¿Y por qué no te sumas? No, yo prefiero no decirlo, pero vosotros adelante, coño. Yo no digo, es como si tú dices, quiero hacer un homenaje, no sé, a Santiago Carrillo, que lo vas a hacer. Y digo, pues yo no me sumo a eso, pero vosotros respetuosamente, pues, hombre, en esta casa mejor que no, pero, pues acaso. Pues siempre te puedes ir a tu casa a hacer un homenaje a Santiago Carrillo. Eso es, pero y entonces, no, vamos a hacer eso, no sé si era Peñaloza quien dirigía el programa, no me acuerdo y tal. Y yo dije que no me sumaba. Y entonces ya me pegó, ¿y por qué? Digo, hombre, porque todos sabemos que es un putero, un comisionista y un borracho, y no creo que sea el mejor ejemplo para hacer ningún homenaje, pero vosotros hacérselo. ¿Qué estáis diciendo? Denúnciale ahora mismo. Y yo públicamente di mi DNI y dije, no, si lo que estoy diciendo es mentira, que me denuncie a mí, que tiene más medios. Yo no le voy a denunciar a él, sobre todo porque además es inviolable. Y eso tal. Y yo esa noche tenía que ir al Gato en Agua. Y ese mismo día me llaman y me dicen que ya no voy. Y yo, mis programas no había libertad y 6 o 7 programas que tenía, ese mismo día desapareció, menos uno que pagaba mucha pasta, que era una hora de educación en libertad. Esta anécdota lo cuento porque, claro, a mí se me achaca de insultar. No, yo estaba diciendo el tiempo, 10 años después, o 11 años después, por cierto, vuelvo al Gato contigo, no al Gato, vuelvo a el día 17, y yo estoy muy contento además de volver al Toro, que el próximo lunes, día 17, a las 9 de la noche, porque vamos a proyectar en televisión lo que nos ocultaron. Con esto quiero decir que yo, dentro de mi modestia, he sido independiente en todo lo que he podido,
Y el decir esto, a mí me costó, era mi forma de vida, porque yo no pagaba, a mí no me pagaban, yo pagaba por hacer radio y yo a su vez cobraba a unos anunciantes que mantenían mis programas. Yo, Javier, ¿y alguien sí hizo quiero una decir, presión ahí? Pues, no digo por la casa, no digo por la casa. Porque no lo sé, y en consecuencia, yo sí, de verdad que lo digo, pues, y me siento obligado a decirlo por mi vinculación con la casa, claro, de muchos años, pero además de eso, porque dada esa vinculación, es que lo que en Intereconomía, antes y ahora actualmente el Toro, sí puedo asegurar que se practica de forma total y absoluta, es la independencia de la gente. O sea, y yo jamás, a mí jamás, nunca nadie me ha dicho, ni ha intentado palabra de honor. Ni a mí, no. Sí. Y nos hemos metido en cosas muy gordas. Yo he tenido un programa hace años, cuando comenzó toda la historia del COVID y tal, que en fin, que era, pues cuestionaba absolutamente todo, desde los supuestos que intentaban al menos ser razonables, sin dar necesariamente pie a las mayores disparates y locuras, que también los ha habido del otro lado, es verdad, pero bueno, planteando una confrontación con lo que había y tal, y es más, un programa que se hizo a instancias, pues hay que decirlo porque es de justicia, de Julio Ariza, y que a partir de ahí fue solamente el comienzo del programa. A partir de ahí hice literalmente lo que creí oportuno, jamás, nunca. Si quieres que lo cuente hasta el último... No, simplemente, la única vez en 15 años, en el Toro, en Intereconomía, como queramos llamarlo, que alguien me ha dado una indicación, por decirlo así, fue en una ocasión Julio Ariza, que me dijo: por favor, no te encarnices, no te cebes con Pablo Casado, que su hijo está muy enfermo en el hospital y lo está pasando muy mal. Y eso es humano. No, y eso yo creo que, en fin, enaltece de verdad la humanidad de Julio Ariza. O sea que no lo digo en su detrimento, todo lo contrario, pero quiero dejarlo claro. Jamás, nunca nadie, ahora que en un momento dado pudiera haber mindundis en el estrato intermedio, que hicieran alguna cosa... Ahí voy, y además no lo digo lo digo que alguien movió los hilos porque toqué un tema muy sensible como era este. Te hablo del año 2014 y justo con tal, y estoy seguro que había gente que tenía mucho poder y movió, oye, a este ¿cómo le tenéis? Y yo creo que esto no le llegaba ni a Julio. Yo pensar, y yo tampoco hice nada. Oye, mira, yo no pasa nada, si yo voy gratis al Toro y estas cosas iba gratis. Lo que más me jodió fue lo de mis programas, pero no lo digo al contrario. Hoy esta mañana he dicho que orgulloso de volver 11 años después el lunes 17. Lunes 17 a las 9. Para hablar de... lo que nos ocultaron, que es el documental sobre todo está centrado en el papel del PSOE en la Segunda República y muy concretamente en el asesinato de Calvo Sotelo, porque fue un crimen de Estado del PSOE. Y al hilo de claro. Bueno, dos libros que acaba de publicar Javier García Isaac, el último hace una semana. El último, primero fue la historia criminal del PSOE, donde cuento ese episodio, porque en ese documental los guionistas somos Marcos de Quinto, Girauta y yo, y luego el último libro es el PSOE contra España, que está teniendo mucho éxito. Está teniendo mucho éxito, porque lo que me cuenta el editor es que ha sido de los libros que más peticiones ha tenido por parte de los distribuidores para salir a la venta, y eso es un buen indicativo. Pues casi determinante. Eso me lo ha dicho él, me lo ha dicho, oye, yo creo que es el libro que más me han pedido los distribuidores para sacar a la venta, así que lo que nos ocultaron es el documental y el PSOE contra España. Volvamos a hace 50 años. Este apunte que he hecho es solo para ver que en España todo el mundo lo sabía, el comportamiento del rey y la ley en la desgracia. Y cuando cayó en desgracia, cuando cayó en ¡anda, mi madre! Pero que tenía que ir al que cobraba comisiones por la gasolina. ¡Ay, madre! Pero esto que nos ha tenido engañadísimos a todos. Por no contar la cantidad de gente que había hecho negocios con él. Es aquella frase de Tácito, el historiador romano, cuando decía: fue ultrajado a su muerte con mayor bajeza de la que había sido halagado en vida. Es así. Y eso es lo que a mí me subleva. Estoy lejísimo de ser monárquico y muy lejos de admirar a Juan Carlos de Borbón. Pero cuando veo a aquellos que hacían cola, en este caso en la zarzuela, como antes lo habían hecho en el Pardo, y hacían cola en la zarzuela, y ahora le están atizando como si no hubiera un mañana, porque es que son los mismos y las mismas personas, y en muchos casos los mismos periodistas que cubrían la información de la Casa Real, adelantados allí, incrustados allí por las grandes firmas, sobre todo por la 1, pero no solo,
por Telecinco, por Antena 3, por todos estos, y se les ve ahora encarnizarse con una bajeza cuando ya no tiene, lógicamente, Juan Carlos el poder que ha tenido durante tanto tiempo, y cuando ya incluso, pues sí, por su aspecto avejentado y deteriorado, pues en fin, no tiene que alterar el juicio histórico, indudablemente, pero en el aspecto humano, bueno, pues no motiva precisamente a encarnizarse. Justamente ahora es cuando más se encarniza. Cuando, como acabas de relatar, algunas personas como tú, algunas personas, bueno, pues como algunos que estamos aquí y tal, lo decíamos y hablábamos y nos miraban como nos miraban y nos costó pagamos nuestro precio y tal, y precisamente porque aquellos que ahora, con una bajeza impresionante, con esa bajeza, precisamente eran ellos los que te condenaban a ti, los que te señalaban a ti. O sea, es que desde el punto de vista humano sacas conclusiones de verdad muy tristes sobre la naturaleza humana, ¿eh? Os hago una pregunta, Diego y Movillán, y bueno, Fernando es algo más joven, no iba a decir que se conserva, no, es que va mucho al gimnasio y estas cosas. Como algo más joven. Somos de la misma quinta, Fernando y yo. Esa España convulsa, ¿cómo vive el abandonar una provincia española? Porque tuvo que ser, o venía todo opacado por la muerte de Franco, luego la pomposidad del entierro, la pomposidad del 22 de noviembre, el acceder al trono Juan Carlos, vino todo opacado, la gente se enteró de verdad que habíamos perdido territorio español. ¿Fue la gente consciente en ese momento o no fue consciente? Yo creo que se echó mucha niebla sobre el asunto, se difuminó mucho la información. Bueno, en cuanto el ejemplo más claro que tenemos es la actitud del ejército. El ejército fue engañado por Juan Carlos en el Sáhara, que llegó y lanzó un discurso de que allí no se abandonaría aquello hasta la última gota de sangre, etcétera, y después, nada más decir eso, pues se fue a ver a Henry Kissinger a Washington y tal. Entonces, claro, yo en el mundo que me he movido, que es más bien el mundo militar que el mundo civil, lo que fue el Sáhara fue una sensación de rompimiento interior, es decir, de tú creer. Claro, porque aquello fue una provincia española. Yo personalmente he estado encima de la jiba de un dromedario durante muchos meses patrullando la frontera, y mis soldados eran saharauis. Entonces yo esos soldados que tuve, pues, y los que tenían mis compañeros allí, nunca tuvimos un problema. Cuando llegó evidentemente el proceso de independencia y todo esto, pues claro que hubo enfrentamientos, porque España era la metrópoli y era el ocupante ahí, igual que Gran Bretaña en Palestina pues tuvo problemas cuando estaba en el mandato. Pero en el tiempo aquel, a los militares que servimos allí, yo creo que en general ese abandono nos supuso un rompimiento interior, puesto que algo que creíamos de verdad, y que además estábamos sirviendo a España allí, y bueno, y que estábamos dispuestos a todo, de pronto empezaron a pasar una serie de cosas. La primera que he comentado es la creación esta del PUNS, de ese partido, y después cosas inexplicables como la desaparición del primer líder del Polisario, Basiri, etcétera, tal, que veíamos que no comprendíamos lo que estaba pasando en bambalinas. Entonces, claro, cuando no comprendes, es lo que pasa, que hay una opacidad, que no funciona todo claramente. Y entonces, encima, en aquella época, si os acordáis, fue similar al tema de Timor Oriental, que era una colonia de Portugal, y entonces, claro, pensábamos, coño, con Portugal, que siempre hemos visto que era hemos tenido la sensación de que era una nación más pequeñita, menos importante y tal, y que era capaz de defender su colonia, que estaba a miles de kilómetros de Lisboa, y nosotros no éramos capaces, pero no éramos capaces porque, claro, después cuando pasa el tiempo te das cuenta que era ese canje de Estados Unidos y de Francia que hemos comentado: nosotros te vamos a respaldar en el trono, pero tú
vas a entregar el Sáhara. Pero claro, eso en ese momento que estaba sucediendo no estaba claro, porque no se conocía. Después, a posteriori, ya se vio. Y una de las cosas imperdonables de Juan Carlos I es que si para llegar al trono tuvo que sacrificar a unos miles de nómadas, después, cuando estaba afianzado en el trono, no hizo ningún esfuerzo ni interés por pagar esa deuda que tenía con esta gente. Después, una cosa que generalmente no se dice del Sáhara, y es que las previsiones del Departamento de Estado y de la CIA referente al Sáhara no se cumplieron en el aspecto cultural y social. ¿Por qué? Porque aunque Hassan II proclamó una política de integración de los saharauis en Marruecos según estaba organizando la invasión, esta integración no se produjo en los dos escenarios. Ni los jóvenes que llevaron a Marruecos sí los dieron una subvención, pero no les dieron un trabajo y no les permitieron, digamos, el mezclarse pues con las chicas marroquíes, o sea, el crear matrimonios mixtos. Y después los colonos que llegaron al Sáhara llegaron como colonos, es decir, como colonos del lejano oeste, cargándose indios, es decir, no con un espíritu tal. Entonces, claro, yo cuando me preguntaba el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior marroquí, que me preguntó directamente, estoy hablando del año 90, usted, comandante, yo entonces era comandante de infantería, ¿por qué cree que ha fracasado nuestro proyecto de integrar el Sáhara en Marruecos? Digo, pues lo veo muy sencillo, porque ustedes han ambicionado el territorio y han despreciado la población, porque tienen ustedes la misma cultura, la misma religión, tienen digamos unas raíces comunes con los bereberes y tal. Pues lo lógico es que si hubiera habido un programa de integración, pues evidentemente tal. Pero claro, si ustedes a los saharauis, los que llegan al Ayuno a Villacineros, los que llegan allí los miran por encima del hombro y los mantienen en un gueto, y a los chicos jóvenes que han mandado a Tánger y a Tetuán los tienen con dinero pero sin trabajo, los están lanzando ustedes a la delincuencia y a la droga. Es tal. Y ese fue el motivo por el que me ha gustado esa frase de ambicionan ustedes el territorio pero no la población. Es que es una política, la que tiene Marruecos es una política imperialista, no imperial, sino imperial, imperialista. Sí. Sus planes de expansión, de la recreación, que muchas veces ellos apelan al imperio almorávide, y la reconstrucción que llega al centro de Mali, por supuesto ocupando Mauritania, y todas estas cosas, no tiene absolutamente ningún afán, pero ningún afán de crear un territorio, digamos, unificado en el sentido que decía el coronel Camacho, es decir, fundirse con la población local, etcétera. No, se trata de dominar, porque nos corresponde como una especie de pueblo de señores. Eso es lo que defiende Marruecos realmente. En el Sáhara su horror ha sido tremendo y todavía colea hoy una situación que no le favorece, que no le ha favorecido durante mucho tiempo por esa resistencia y por esa división que hay dentro del propio Sáhara, y que ahora pretende superar con las inversiones desde fuera a través de la conversión en una zona, bueno, especial de producción económica, donde, por cierto, muchos empresarios españoles agrícolas están llevando sus productos, y mucho dinero de países muy poderosos están invirtiendo ahí ante la absoluta pasividad de España. Oye, esta mañana yo he hablado de un asunto que también me gustaría hilarlo con esto, ¿no? Que era el informe Cáritas, ¿no? Que dice, han pasado 50 años de la Marcha Verde, han pasado 50 años de la muerte de Franco, han pasado 50 años de la llegada al poder. Hay que recordar que Juan Carlos I ha estado más años en el poder que Franco, quiero decir, él y su hijo, han pasado 50 años.
Yo cuando murió Franco tenía 31 años y desde luego la situación de los jóvenes de mi época, es decir, de los chicos que tenían entonces de 25 a, vamos a decir, a 35 años, desde luego era mucho mejor de la que es ahora. Es la desaparición total de la clase media 50 años después. Podríamos estar hablando pero ya... no solamente de la clase media, de la juventud emergente al trabajo, a la actividad empresarial, etcétera. Es decir, el ambiente empresarial de trabajo que había en la época que te estoy diciendo, en el año 75, era un clima ascendente y de esperanza de futuro. Ahora yo veo, mi hijo pequeño pues tiene 37 años y yo veo que los problemas... Bueno, como los problemas, es que prácticamente no tienen dinero para alquilar una casa y ya no te digo para comprarla. Es decir, si lo decía Adam Smith, vamos a ver, lo que tú debes dedicar como gasto a una vivienda tiene que ser como mucho 1/3 de lo que ganas. De tu salario. Sí, 1/3. Sí. En el momento que sea más de 1/3, tú vas a tener problemas en que lo que necesitas gastar es mucho más de lo que te entra. Ahora es lo que se dedicaba en 1975, sacamos un vídeo hace poco, la destrucción de la clase media en España, donde contamos qué es lo que ha venido pasando en varias cuestiones fundamentales. Una de ellas la vivienda, también en materia de energía y por supuesto en otras, en empleo, en una serie de cosas, ¿no? Y concretamente en la vivienda, dedicando el 30% del salario una persona. El 30% del salario en el Madrid de 1975, un piso de 90 metros cuadrados ubicado en una zona de valor medio de Madrid, se pagaba entre 10 y 12 años. Hoy, ese mismo piso, para pagarla en esas condiciones, necesitaría una persona tener ingresos de 170.000 euros anuales para poder afrontar ese pago en ese tiempo en un piso medio de Madrid 90 metros. O sea, te quiero decir, la situación es objetivamente, porque a lo que asistimos es a la de verdad, a la destrucción de una sociedad. Claro. Naturalmente a través de su médula espinal, que es la clase media, pero es la destrucción de una sociedad, los autónomos, los empleados, los trabajadores, los jóvenes, porque hay que analizarlo no solamente como grupos sociales de clase, digamos, sino también por edad. Es decir, los jóvenes no tienen ningún futuro. Gente de 37 años, que ya no puede ser clasificado estrictamente como joven, bueno, pues están incluidos en ese grupo, pero no por razones ya de edad, sino por razones de ausencia de futuro, porque parece que un joven es aquel que tiene más futuro por delante, lógicamente, que pasado. La desesperación en la que estamos, se están alquilando, y no hay más que ver las ofertas que hay en los medios públicos, se están compartiendo pisos, no, habitaciones. Se están compartiendo habitaciones. Y fijaos que eso da un poco igual. Hombre, da un poco igual, siempre es importante, pero entiéndase lo que quiero decir mediante esta ligera hipérbole, la situación económica, porque el problema está en que incluso los que ganan mucho, no digo los que ganan muchísimo, pero sí incluso los que ganan bien, tampoco tienen ninguna mayor seguridad, porque no se trata tanto del volumen de ingresos, sino de la precariedad en la que están, incluso gente que está por encima de los 3.000 euros mensuales. Tampoco se pueden embarcar en una aventura como tener una familia. O sea, quiero decir que la precarización social creciente a donde nos conduce, de verdad, que es a la fragmentación, a la atomización y a la destrucción de una sociedad. Nada que ver con el ambiente de optimismo, de crecimiento que había en la España de 1975. Y en ese momento, el segundo factor era el acceso al empleo. Yo era militar y bueno, pues tenía un empleo por mi carrera y tal, pero yo veía en mi ambiente que había un acceso al empleo fácil. Y después había una cosa, tú tenías un empleo y para echarte de ese empleo tenía que haber una causa muy justificada de carácter administrativo o judicial, pero eso del empleo temporal, el invento no existía. No. Tú tenías un empleo en la Renault y tenías podías quedarte sin empleo si cerraban la fábrica.
Pero claro, objetivamente la situación económica era bueno, la fábrica era muy improbable que cerrara. Dentro de los casos que iban a magistratura del trabajo, que obviamente no eran todos en los casos de despido, que eran por su propia naturaleza los más conflictivos, pero dentro de los que iban a magistratura del trabajo, más de 2 de cada 3 fallaban a favor del trabajador. Esta es la realidad de la... A ver, Luis Sánchez de Mogollón, remata. Yo tenía 20 años. Efectivamente, desde el punto de vista de los pisos, estaba vigente la ley de arrendamientos urbanos de 64 que permitía la prórroga forzosa, lo cual eso ya facilitaba mucho el alquiler en España. Los precios eran los que eran. En el barrio de Chamberí, que yo he vivido toda mi vida, entre el año 75 y 80, el coste de un piso de nueva construcción estaba aproximadamente en el 1.000.000 de pesetas, 6.000 euros. Con eso yo creo que está todo dicho. Lo que decía Fernando, en 10 años, además, bueno, no existía esta historia de las hipotecas, eran las letras. Las letras, sí. Normalmente eran las letras. Y no se especulaba con la vivienda. Eso Claro. es importantísimo. Bueno, ni la necesidad de avales. No, claro, efectivamente. El trabajo, yo no hablo del mío, yo trabajaba de abogado por libre en aquel momento. Bueno, en el 75 estaba estudiando todavía y estaba ejerciendo de rojo en la universidad. Menos mal, cada uno hemos tenido un pasado. Mi mujer, que es enfermera, cuando termina en el año 80 enfermería, tiene 3 trabajos a la vez. Es enfermera en el clínico, es enfermera en el Gregorio Marañón y saca la oposición de enfermera militar. ¿Y tú sabes quién prohíbe el pluriempleo? Lo prohíbe el PSOE porque ya no se genera empleo. Claro. Mi suegro le pasaba lo mismo, trabajaba en Técnicas Unidas, era militar, y esto se tiene que acabar. ¿Y por qué se tiene que acabar? No porque solidaridad con los demás, no, es que eran incapaces de generar empleo. Total. Es decir, la crítica en la época era precisamente la existencia del pluriempleo. Claro. Era como un señalamiento acerca de que están ustedes explotados y tal, que no entro ni en que sí ni en que no, simplemente digo que esa era la crítica que existía y hoy, bueno, pluriempleo no, uniempleo y temporal y unas horas. Y luego los jóvenes tenían una posibilidad, por ejemplo, de trabajo en verano. Yo recuerdo en Santander, que era donde yo pasaba los veraneos, podías trabajar de cartero los 3 meses de verano para cubrir suplencias, podías trabajar de socorrista en la playa. Yo trabajé sin ningún problema y te pagaban más o menos bien y te lo pasaban muy bien. ¿Sabías nadar? Podías trabajar... No hace falta tampoco. No, bueno, vamos a ver, si contamos cómo eran los socorristas entonces y cómo son ahora, pues las aletas las ponía yo. Claro. No las ponía, claro. Tenías que llevar el equipo. Vamos a ver, las embarcaciones de apoyo no existían, no había walkie-talkies, no había prismáticos, es decir, si eras miope, pues joder, imagínate si un tío se estaba ahogando. No había las torres majestuosas de película americana, había unas sillas como las de tenis, sí, que cuando llevar 2 horas en la silla, joder, era la leche. O sea, vamos a ver, se trabajaba como se trabajaba en cualquier sitio. Es decir, los jóvenes, y además con mucho entusiasmo y tal, los jóvenes, es verdad que se ligaba mucho de socorristas, eso sí es verdad. Ahora ya no ligan tampoco. No, ahora de la Cruz Roja. Bueno, ¿cómo van a ligar? Sí. Muerto, joder, aquí. No, pero no, si no te puedes acercar ahí. No, que no se acercarte. O sea, yo veo la actitud y digo, joder, con esta actitud no ligan nunca estos tíos. Entonces da igual, ahora lo que trabajen, sí que consiguen trabajar. En los bares, efectivamente, podías trabajar de camareta, joder, cubriendo puestos, de disjockey en las discotecas que había. Es decir, que tú eras estudiante y tú podías tener una serie de trabajos. Si terminabas la carrera, yo recuerdo que en Barcelona, cuando viví, que una serie de amigos, todos tenían, era una comuna muy divertida, pues todos trabajaban. Eran maestros interinos, otras eran enfermeras, los otros eran... Es decir, los jóvenes que tenían 20, 22, 25 años tenían muchas posiciones, no digamos el campo de las oposiciones del Estado. Había miles de oposiciones, que oye, yo tengo compañeros, joder, tengo uno de ellos que era de la Tuna, que no acaba de terminar Derecho, y cuando terminó, después de 10 años de carrera, terminó Derecho. La media de la Tuna viene a ser en torno a 10 años de carrera. Pero es que el tipo se presenta a las oposiciones de inspector de trabajo y las saca desde aquí. Bueno, vamos a ver, vaya por delante que poca gente quería ser funcionario, te quiero decir, porque claro, porque había la iniciativa privada que funcionario, no voy a ganar un duro, no. Claro. Y eso a partir de los 80, efectivamente, cuando dicen que todo empezó con Felipe González, hay veces que hay que dar la razón. El desmoronamiento de la educación, de la sanidad, del pluriempleo, porque la educación ya venía de antes, con las reformas de Villar Palasí,
ya. Sí, El Si nos abandono ponemos así. Sí, pero si ahora La verdad hablas es que de esa- cuando hablamos del pasado hay que tener mucho cuidado con ese Sí. presentismo y el anacronismo, no, por eso porque no. enjuiciamos Con los ojos las del presente. intenciones, claro, con los ojos del Para lo presente. bueno y para lo malo. Y Villar Palasí, pues hombre, si tira usted para atrás, verdaderamente puedes ver ahí el germen o uno de ellos de la situación de la educación actualmente. Pero Conozco la familia realidad es así que y no lo hizo con esa pero idea. por eso, ¿no? Claro. La intención no era esa, ni muchísimo menos. Ya quisiéramos hoy la EGB, sería un sueño, la EGB. Entonces, hombre, lógicamente, esa reconstrucción desde el presente hacia el pasado, la verdad es que muchas veces deforma Bueno, la realidad, oye, de lo que oye, era. aquello. Oye, oyente, me están diciendo tertulia para tomarla como ejemplo de lo que debería ser hacer radio seria desde el rigor y la verdad. Gracias a vosotros, grande. Y luego me dicen, el Moro es un individuo incalificable. Bueno, Pepe y Reme, señores contertulios, totalmente de acuerdo con Fernando Paz, con usted. Algún día quizás se sabrá la verdad. Algunos militares ya fallecidos lo pagaron excesivamente caro, se lo aseguro. Hablo de un 23F, benditas tertulias. Muchas gracias por su libertad de información. Besos, abrazos, Pepe y Reme. Buenos días, Sergio de Logroño. Para una cosa seria que le pido al generalísimo Franco antes de fenecer al estulto reino Juan Carlos, y que fue que no rompiera la unidad de España, y verdad, eso lo reconoce Juan Carlos, y 45 años después ahí estamos divididos y enfrentados en mano arriba España. Hombre, Cabello Blanco escribió dos libros o más con un contenido político e intelectual muy revelador, importante. Sí, efectivamente. Sí, eso es Juan de la indiscutible. Cosa, y en su función militar y en sus análisis geoestratégicos, ahí están, son estimables, hay que decirlo. Otra cosa es que estuviera capacitado como lo que entendemos habitualmente como un político, un poco pues el navajeo y el corto vuelo y el corto alcance. Nos referimos a eso, ¿no? Al hecho de que Carrero, en ese sentido, no hubiera sido un político para la transición y en todo caso no hubiese supuesto ninguna cortapisa porque hubiera dimitido al menor requerimiento del rey. Claro. Esa es la cuestión a la que nos referimos, no a otras. Bueno, Miguel, igual el 23F con el vivo no se hubiese producido, es decir, hay matices que yo creo, igual me equivoco, pero bueno, Miguel Jiménez Polonio nos dice, me importa un huevo y los del vecino, la vida sentimental del semental de don Juan Carlos. Yo hubiera querido su majestad una vida rumbosa como la de mi abuelo paterno. Nos dice Miguel Jiménez Polonio. Pues no quiero imaginarme su abuelo paterno. Nos ha traído, que se llevaría el hombre. Miguel Jiménez Polonio nos ha traído hoy aquí, vinieron ayer unas más de 20 palmeras de chocolate que están ahí en la cocina. Estáis invitados. Yo ya me he comido 4, ya no puedo comer. Te creo. Sí, la palmera de chocolate me pierde. Es tu debilidad más específica. Sí, eso y alguna cosa más. Pero bueno, pero digo que se puede decir en antena. Sí. Bueno, en Norteamérica ya ganan los indios a los vaqueros. Si yo muy levantada la cabeza se compraba un bolso rosa. No soy capaz de escuchar bien la tertulia. A unos continuos mejor y a otros peor, pero mucho más bajo que las 6. Llevo ocurriendo un tiempo. Nada, lo he dicho para ver si viene aquí el ingeniero técnico de sonido y porque hay algunas quejas del sonido. El problema de España es que hay mucha basura socialista, comunista y separatista, mucho más que en el 36, nos dicen por aquí. Bueno, Diego Camacho, nos vamos despidiendo ya. Muy ¿Algún bien, pues mensaje nada. esperanzador? Pues nada, únicamente el día 20 que tenemos tertulia. Aquí hablaremos de eso, una tertulia especial sobre 20 años sin Franco. Yo como soy el único de la mesa que he sido capitán de la guardia del regimiento del jefe del Estado, pues te pido el que haga un pequeño introducción a la figura de Franco. Pues ya está. El jueves que viene, 20... Soy el único de la mesa que he sido capitán de la mesa y probablemente de toda la provincia. Bueno, pero... De toda la provincia de Cuenca, seguro. Pero bueno, para no equivocarme, he sido muy comedido. Extraordinariamente comedido. Bueno, pues nuestro compromiso, el próximo jueves, una tertulia 50 años sin Franco. ¿Es el otro? No, este jueves no, vamos calentando motores, el otro. El 20N, vamos. Ya que no podemos liarla en la calle, pues vamos a hablar aquí de estas cosas, ¿verdad, Fernando? Bueno, un placer. Nos vemos esta noche, tenemos un evento en OK Diario hoy. OK Diario, no sé si llegaré vivo, pero bueno. No, sí, yo tampoco.
Pues yo tengo muchas... Pero espero que sí. Sí, hombre, han tenido un detallazo de Sí, hombre, invitarnos. claro, joder. es un placer estar allí. Sí. Luis Sánchez de Movián. Pues nada, yo mañana parto a mi tierra de Cantabria y tengo la intención de visitar Santoña, Muy cuna bien. del almirante Carrero Blanco, Sí, señor. donde hay uno de los monumentos más bonitos Sí. que está hecho a su memoria, y desde luego las noticias que yo tengo hasta el día de hoy es que nadie en Santoña ha pretendido derribar el monumento al almirante Carrero Blanco. Es más, si en Santoña No se te des ocurre ideas. hablar mal del almirante Carrero, eres hombre muerto. Bueno. Por eso lo he dicho. Pues me estoy acojonando, no sé yo. el No, que no, hable mal del vamos a ver, almirante a ver, Carrero. desvelo una cosa, es un minuto. Mucha gente, No, que empieza hoy muy vive bien. y otros que han muerto, tenían trabajo gracias al almirante Carrero. Tú llegabas al almirante Carrero y decías, oiga, mire, que es que tengo un primo y tal, de Santoña y tal, no sé qué, y les ha colocado en sitios inverosímiles a trabajar. Eso los santoñeses no lo olvidan, entonces no se te ocurra hablar mal en Santoña del almirante Carrero. Pues en el Ferrol han olvidado muy pronto quién era Franco, ¿eh? Bueno, Pero ahí lo sería dejo, que no sí. colocaría tanta gente, claro. No, ahí El almirante Carrero sí. Franco ahí era muy serio, ¿eh? Ahí era muy serio. Bueno, seamos realmente buenos, sigan aquí escuchando En la Boca del Lobo y sigan escuchando Informa Radio, por supuesto.